El significado de Minatitlán es un hibridismo entre el español y el náhuatl, que quiere decir lugar dedicado a Mina, es decir, a Francisco Javier Mina. Pero los habitantes también prefieren la traducción de tierra de flechadores. Minatitlán está ubicado en la zona del Istmo de nuestro estado y hoy vamos a conocer parte de su historia. Mientras nos echamos un cafecito, vamos a platicar de la historia de Minatitlán con Juan Meléndez de la Cruz, que es promotor cultural aquí, y muchas otras cosas. Ya estaba ahí por ahí adelantándome. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a tus órdenes, lo que desees preguntarme. Pregúntame, perfecto. A ver, ¿cómo es que Minatitlán figura en el mapa de Veracruz y en el de la República? ¿Cómo surge? Minatitlán está asentado al lado de una vía fluvial, de un cuerpo de agua de vital importancia que es el río Coatzacoalcos. Es una vía de comunicación, es una fuente de subsistencia y en buena medida pues ha determinado los momentos económicos de Minatitlán. ¿Cuáles son, digamos, esos momentos los más marcados? Los más marcados sería a principios del 1734, que se establece un aserradero en Minatitlán. Y más adelante, ya saltando hasta los 1800, más bien hasta el 1900, Minatitlán vive 4 momentos económicos ligados a circuitos de dinero internacionales. El primero es la madera, con la explotación del cedro y la caoba, que se exportan a Europa, se exportan a Estados Unidos, sí, y tiene una gran importancia hasta para la economía nacional. ¿Con qué finalidad económica mandaban ese material o esa madera a Europa? ¿Qué se hacía en Europa con ellos? Principalmente muebles, pero igualmente un producto muy variado, hasta inclusive barcos, ¿no? Para barcos. Sí. Todo esto se convierte en una fortaleza económica en Minatitlán. Así es. Así es. Bien, ¿cómo era la vida en Minatitlán o qué otros momentos también históricos fueron relevantes aquí? Otro momento relevante se le denomina como las plantaciones, que se refiere al cultivo y a la siembra de caoba, de hule, de frutas, inclusive de maíz, de plátano. Todo esto se cultiva porque por el río Coatzacoalcos tenemos tierras fértiles en todo el municipio de Minatitlán. Por eso también al río Coatzacoalcos le dicen el delta, ¿no? Es un río importante. ¿Cómo era la gente en esas épocas en Minatitlán? ¿Cómo era la vida de las personas? Bueno, dependía principalmente de estos trabajos que estamos hablando y era principalmente un municipio rural que dependía de los trabajos del campo. Entonces, pero pasamos la madera, pasamos las plantaciones y viene el tercer momento económico, que es el establecimiento del ferrocarril transísmico, del ferrocarril nacional de Tehuantepec. Esto aumenta desde luego el comercio, ¿no? Determina el crecimiento económico no solo de Minatitlán, sino también de Coatzacoalcos como puerto. Y este tercer momento del ferrocarril trae el cuarto momento de la historia de Minatitlán, que es el petróleo. Los trabajos del ferrocarril llevaron a que se descubrieran chapopoteras en San Cristóbal, aquí arriba del río, y entonces el capital inglés, a través de Whitman Pearson, que además esto de favorecer al capital inglés lo hace Porfirio Díaz un poco para balancear con la influencia norteamericana. Entonces, a principios del siglo XX, 1906, inicia la construcción de la refinería que hoy se llama General Lázaro Cárdenas, y empieza la era del petróleo en Minatitlán. Son además fuerzas o fortalezas económicas importantes, vías de comunicación importantes como lo es el río. Tiene también una buena conexión con el ferrocarril. El tema petrolero, el tema maderero, son fortalezas importantes. Juan, tenemos que concluir esta plática. Es en Express para que ustedes tengan una idea pues, de Minatitlán.
¿Cómo es ya la vida actual en Minatitlán? La vida actual en Minatitlán es multicultural, porque es necesario señalar que además de la migración extranjera, chinos, japoneses, libaneses, norteamericanos, ingleses, jamaiquinos, cubanos, con el petróleo llegan los nativos del vecino estado de Oaxaca, principalmente de los municipios que se encuentran a un lado de la vía del tren, ¿no? Como un medio lógico de subirse al tren y llegar hasta Minatitlán, que son Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec, Espinal, etcétera, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XX, o más bien 1900, ya desde el establecimiento del petróleo, 1910, 20, 30, llegan oleadas de zapotecas. Sí. Y entonces, digamos que también tienen una gran influencia cultural y de todo tipo en Minatitlán. Entonces, estos somos en Minatitlán un mosaico de culturas con influencia internacional, pero mayormente con influencia nacional. Pues muchísimas gracias a Juan Meléndez de la Cruz, promotor cultural en Minatitlán, y ya nos platicó que también psicología y que estuvo en petróleos y de todo. Nos da muchísimo gusto haber platicado con usted. Y esto es para Orgullo Veracruzano. Por favor, Juan, invite a la gente a que conozca Minatitlán, a que se informen también sobre estas pues bondades que tiene el estado de Veracruz, teniendo un municipio como este. Minatitlán, en extensión territorial, es el segundo municipio del estado de Veracruz. Cuenta con el área de la montaña, donde está la reserva del mono aullador, la laguna turquesa, el santuario del manatí. En el área rural hay muchas bellezas por conocer y además en el área urbana también tiene mucho que ofrecer Minatitlán. Pues muchas gracias, ya lo escucharon, por eso Mina es un orgullo veracruzano. Minatitlán, un escenario de Veracruz en la historia.